Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, nosotros que éramos merecedores del eterno juicio y castigo, pero tú tuviste misericordia de nosotros y con tu gran amor y con tu Hijo, unigénito Hijo Jesucristo, a través de su muerte, con su preciosa sangre que derramó, limpiaste todos nuestros pecados eternamente. Nosotros sin ningún mérito tú nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos, Señor. Nos diste esa eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Señor, toda esa gran gracia te la alabamos y te la agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa multitud. En esta hora sabemos que el Espíritu Santo está ahora mismo con nosotros. Y, y en este fin del mundo que tú determinaste, en el cual se está llenando todo de pecado, en el cual no sabemos lo que va a pasar en el día de mañana, este mundo que es oscuro, pero Señor, tú estás con nosotros y tú nos proteges y nos guardas, y con tu palabra y con tu verdad nos guías. Toda esa gran gracia, Señor, te la agradecemos también. Ahora mismo, debido a esta gran pandemia mundial, nosotros ahora mismo no podemos predicar el Evangelio libremente, tampoco podemos hacer comunión libremente, estamos teniendo esta serie de dificultades, pero en medio de ellos, Señor, confiamos más en ti y, Señor, también te agradecemos por hacernos despertar nuestro corazón para poder predicar el Evangelio. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la reunión de hoy y todos los hermanos y hermanas en cualquier lugar que estén, Señor, te pedimos de que los cuides y que los guardes y que les permitas ese corazón de obediencia para que puedan encontrarse contigo, Señor, que ya queda poco para que vengas. ¿Y qué tipo de persona tenemos que ser? Señor, te pedimos de que nos enseñes. Todas las iglesias que están en este país, todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, te pedimos de que los guardes a cada una de ellas y que puedan llevar a cabo esa gran misión que tú les encomendaste, Señor. Te pedimos de que nos ayudes también. En esta hora, la palabra que nos quieres dar, Señor, tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos las haga entender más. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por el coro de la iglesia. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Del versículo 1 al versículo 4 voy a leer yo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hasta aquí. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre esta palabra y habían cosas que no pude completar, por lo que voy a seguir. El título de este sermón dominical, ¿cómo vamos a llamarlo? Vamos a continuar como preparados para la segunda venida de Cristo. Y a ver, y parece que no tiene mucho sentido, no hay mucha corroboración, pero realmente
Tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo. Realmente, al fin y al cabo, todas las palabras que aprendemos es para estar preparados para recibir la segunda venida de Cristo, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas, ¿no? El Señor no nos dice cuándo va a venir, sino que el Señor no viene así de repente, sino que el Señor vendrá después de las señales que nos dijo, ¿no? Como las señales que aparecen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en San Mateo, por ejemplo. Viendo todas estas cosas, ya podemos ver y saber de que la venida del Señor está cada vez más cerca. ¿Y cuándo va a venir el Señor? En nuestro siglo, ahora mismo. Es como el siglo en el cual todas las señales que estaban escritas que están escritas en la Biblia han sido todas hechas, por lo que ahora mismo estamos en un siglo en el que el Señor puede venir cuando quiera, cuando ya Él quiera, ¿no? Como todas las cosas que estamos viendo nosotros, las cosas que están sucediendo, nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos y sabemos cada cosa que está ocurriendo, por lo que nosotros, qué tipo de personas tenemos que ser, tenemos que saber esto y es necesario. Como sabemos, Dios creó al hombre según a su imagen y su semejanza, ¿no? Empezó la historia de la humanidad, desde el huerto de Edén hasta Apocalipsis, y el propósito y el plan de Dios para la humanidad se ha cumplido en toda esa historia, ¿no? Al fin y al cabo, la historia de la humanidad es el plan de Dios para que finalmente se realice, ¿no? La historia está para que se lleve a cabo el plan de Dios, la historia, His story, es decir, la historia, el plan que Dios ha preparado, el propósito que Dios ha preparado. Lo más importante es para que se lleve a cabo esa historia, ¿no? Pero en esa historia no solo está obrando Dios, sino que también está el que está en contra de Dios, el adversario de Dios, el diablo, ¿no? También interrumpe persistentemente la obra de Dios desde el jardín del Edén hasta el fin del mundo, ¿no? Y él está trabajando, está obrando para estar en contra de Dios. Y también nosotros necesitamos saber que Dios esto lo permite. En el huerto de Edén, Adán, ¿no? Dios le dijo a Adán que gobernase y que guardase todo lo que había en el huerto de Edén, ¿no? Y que no comiese del fruto del árbol del bien y del mal. Pero el diablo examinó a Adán y lo hizo caer. Y Dios permitió realmente que el diablo probara a Adán. Una persona no se mueve como un robot. Porque un robot se mueve conforme está programado según su dueño, ¿no? Pero Dios no ha creado a las personas así. Dios le ha dado a las personas el libre albedrío. Tú puedes obedecer la palabra de Dios, puedes desobedecer la palabra de Dios, puedes amarla, puedes rechazarla, puedes rechazar el amor de Dios, puedes obedecer la palabra de Dios o puedes escuchar la palabra del diablo que está en contra de Dios, ¿no? Y Dios esto lo permitió desde el huerto de Edén. Los humanos, para obedecer, para amar a Dios, para obedecer la palabra de Dios y poner sus vidas en el plan de la obra de Dios, ¿no? Entonces, el diablo trabaja persistentemente en la obra de Dios. Es decir, él trabaja en contra de la obra de Dios. Entonces, necesitamos saber qué está haciendo Dios, pero también tenemos que saber qué es lo que está haciendo realmente el diablo. Por eso si vemos en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hoy en día hay muchos estafadores, ¿no? Por lo que hay muchas personas que han sido defraudadas y todas sus propiedades han volado e incluso finalmente han acabado suicidándose. Y hay muchas personas que lo usan, este tipo de estafa debido al coronavirus, ¿no?
porque los estafadores son tan sabios que al fin y al cabo caes en su trampa. No saben lo sabio que es el diablo. Entonces, en 2 Corintios 2:11, Satán aparece, ¿qué? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Se disfraza como si fuese un trabajador de la justicia, ¿no? Hay algunos demonios que parecen tan salvajes como bestias, pero también hay demonios, diablos, que vienen disfrazados como ángel de la luz, como ovejas, que aparecen como humildemente como ovejas, suavemente, y por eso las personas al fin y al cabo son engañadas. ¿Mm? Por eso, para no caer en el engaño de Satanás, tenemos que saber cuál es el misterio de Satanás, para al fin y al cabo poder enfrentarnos contra ese engaño. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero al fin y al cabo están siendo estafadas y engañadas por el diablo. ¿Mm? Incluso ahora muchas personas, Dios eligió al pueblo israelita y mostró la obra de Dios en la historia aproximadamente durante 2000 años desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Jesús, y habló a través de los profetas, pero como sabemos, el pueblo de Israel escucharon más la palabra de los falsos profetas antes que obedecer la palabra de Dios. ¿Mm? Durante el proceso de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, el poder de Dios, liberado a través de Moisés, ¿no?, que sacó al pueblo de Israel y los llevó a la tierra prometida de Canaán. Pero en ese trayecto, muchos israelitas querían matar a Moisés, trataban de matar a Moisés, estaban en contra de lo que decía Dios, empezaron a hacer ídolos para servirlo como si fuese Dios. ¿Y son solo los israelitas esto? Ahora, mientras se está predicando el Evangelio en todo el mundo, el diablo trabaja persistentemente. Por lo que en esto sabemos que las personas se alejan de Dios, desobedecen la palabra de Dios, por lo que el diablo está trabajando así. Por lo que en estos últimos días es el momento en el que el diablo trabaja más, de forma más fuerte, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 12:9, ¿no?, dice que fue arrojado a la tierra, ¿no? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, ¿no? Si vemos en Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él fue expulsado por Dios, y el diablo ya sabe perfectamente que va a ir al infierno, y como lo sabe, está dando como el último golpe, ¿no? ¿Cómo? Tentando a la gente de este mundo para que caigan, para tentarlos, para que no reciban la salvación y para que estén en contra de Dios, para destruir a las personas. Y él utiliza todo tipo de medios para conseguirlo. Entonces nosotros, ¿qué hace este diablo? Tenemos que saberlo, ¿no? Y es necesario. Y hay muchas cosas que están escritas en la Biblia respecto a este diablo, ¿no? Yo hace tiempo, parece que no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero es hace 50 años, ¿eh? Yo en Mokpo estaba predicando el Evangelio durante 5 años en Mokpo y 3 años en Gwangju. Y luego estuve en Honam durante 8 años, pero fue durante cuando estaba predicando el Evangelio en Mokpo. Pero en Mokpo había un barco que te lleva de Mokpo a la isla de Jeju. Era un barco grande. Mucha gente utilizaba ese barco para ir y venir a la isla de Jeju. Y en ese momento, como era 50 años antes, llevaba mucho tiempo. Pero ahora los barcos están más actualizados y van más rápido, ¿no? Entonces yo vi ¿qué pasaba en el barco? Que en ese momento había mareas, ¿no? Había momentos en el que, entonces habían como ladrones, ¿no? Porque se aprovechaban de estas turbulencias, ¿no? Pues cuando se caían o algo. Entonces estos ladrones lo que hacían era aprovecharse para en la caída de alguien por el tambaleamiento de los barcos o algo, pues robaban las carteras, los móviles. Y entonces esto realmente sucedió, ¿no? Y una vez un jefe de policía de la ciudad de Jeju estaba en este barco
y se le sacó, se le extravió, ¿no? Fue extraviado esta billetera, ¿no? Madre mía, cómo puede, hay que ser muy valiente para poder robarle esta billetera a un policía, ¿no? Entonces, este jefe de policía, ¿cómo se habrá sentido, ¿no? De haber sido extraviado por un ladrón. Entonces, en ese momento, dijo que parasen el barco y que ninguno bajase hasta que ninguno se mostrarse de quién haya sido, ¿no? Y si se redime, no solo voy a perdonar, lo prometió así, este policía, no solo voy a, a perdonar, sino que en vez de hacer estas cosas malas, que vivan haciendo cosas buenas, yo les daré un buen trabajo, voy a prometerlo así. Entonces, ¿saben qué pasó luego? No lo saben, ¿verdad? Este ladrón se redimió, ¿no? Le dijo a este policía, yo he sido el que te ha robado. ¿Mm? Entonces, cogió. Entonces, no sabe cómo se robó esta cartera, ¿no? Tan profesionalmente, pero este jefe de policía también era algo grande, ¿no? Porque ha cazado, al fin y al cabo, este ladrón. ¿Mm? Pero ¿cómo hizo que esta persona, que este jefe de policía, ¿Mm? pudiese localizar a este ladrón? Es porque, aparte de decir de perdonar, le dijo que le iba a prometer un gran trabajo, ¿no? Que le iba a dar un trabajo. ¿Y qué trabajo le dio? Entonces, estos carteristas tienen una habilidad especial, ¿no? Para robar. Entonces, a partir de ese momento, en el barco en el que iba y volvía a la isla de Jeju, entonces este carterista le enseñó a las personas las habilidades que pueden utilizar los carteristas para robar, ¿no? Entonces hizo esa obra y a partir de ahí muchas personas no fueron robadas al fin y al cabo y se estabilizó, ¿no? Es una historia muy divertida, ¿no? Es divertida, ¿no? Y por eso, y para no ser extraviado por los carteristas, entonces, esas personas, lo bueno era saber las habilidades que utilizaban los carteristas para no ser extraviados. Al fin y al cabo, nosotros, si sabemos las habilidades del diablo, nosotros no vamos a ser engañados por el diablo. Más, si vemos en 2 Timoteo, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en los que has aprendido y que persuadiste, ¿no? Sabiendo de quién has aprendido. Cuando entre las palabras que el apóstol Pablo le preguntó a Timoteo, la gente en este mundo está siendo engañada, también engaña, está al fin y al cabo viviendo en un círculo de engaño. ¿Mm? Pero ahora el problema es hacer trampa en este mundo, es suficiente para perder algo de dinero, pero ¿y si te engañan en la fe? En tu fe, eso es destrucción al fin y al cabo. Si el diablo te engaña, ya sabes, ¿no? Entonces lo que el apóstol Pablo dijo, que puedes ser engañado por las personas aquí en este mundo, pero que no seas engañado por el diablo. ¿Mm? Y para no ser engañado por el diablo, tienes que saber correctamente la palabra de Dios. Tienes que persistir en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Si un árbol, ¿no? Que está bien arraigado profundamente, aunque venga un tifón, no se lo lleva. Entonces, nosotros, las personas que están arraigadas con la palabra de Dios, no van a caer, incluso si el diablo viene y trata de derribarlos. ¿Por qué? Porque está arraigado, está tan sujeto a la palabra de Dios que el diablo es incapaz de destruir a esas personas, ¿no? Por lo que nuestro corazón tiene que estar fijo en Dios, en la obra de Dios. Por lo que, ¿cuál es el plan? ¿Mm? También, ¿qué está haciendo el diablo? Tenemos que saber cuál es el plan de Dios y también tenemos que saber cuál es el plan del diablo, al fin y al cabo, ¿no? ¿Mm? Entonces, cuando este mundo fue lleno de pecado, el Señor juzgó este mundo con agua en el diluvio, ¿no? Y después del diluvio, unos 500 años después, los descendientes de Noé prosperaron y se reunieron en las llanuras de Sinar, donde estaba entre el río Éufrates y Tigres, donde se ubicó el jardín de Edén, ¿no?
Y se reunieron, ¿no? En vez de esparcirnos, vamos a construir aquí una gran ciudad y vamos a construir una gran torre, ¿no? Y al fin y al cabo es cuando ya empezaron a construir la torre de Babel, es decir, se estaban desafiando a Dios, querían llegar hasta lo más alto del cielo y dar nuestro nombre, ¿no? Y Dios mirando desde el cielo dijo, ¿esto? Madre mía. Entonces, y al fin y al cabo, Dios, como no podía dejar que esto sucediese, los esparció por todos los lugares del mundo, ¿no? Y después de esto, eligió a Abraham y comenzó una nueva historia. Comenzó la historia de la nación de Israel y como prometió, envió a Cristo a los israelitas. Pero sin embargo, los israelitas no aceptaron al Mesías, a que Dios había prometido, sino que lo rechazaron, lo crucificaron y fue asesinado por los romanos. El gobernador Poncio Pilato de Roma, dijo que Jesús era inocente 3 veces. ¿Cómo vamos a matar a una persona que es inocente? Pero los religiosos judíos, el pueblo religioso judío y los israelitas ignorantes, dijeron que lo crucificasen y finalmente lo rechazaron a Cristo. Y debido a ese pecado, los eligió que por 2000 años, desde la época de Abraham hasta la época de Jesús, y en ese momento expulsó a Israel por todo el mundo. Y vivieron la historia más miserable del mundo durante unos 2000 años. Y ese fue el resultado por rechazar a Cristo. Ahora, ¿ustedes saben por qué los israelitas rechazaron a Cristo? Porque ellos esperaban ansiosamente la venida del Mesías prometido de Dios, Cristo, pero el Mesías en el que ellos pensaban, en ese momento el Imperio Romano, que era el país más poderoso del mundo, ellos esperaban el Mesías que conquistase este Imperio Romano y que plagase la nación de Israel, ¿no? Y esto realmente está prometido en el Antiguo Testamento. Si vemos en Salmo 2.8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya las confines de la tierra, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya las confesiones de la tierra. Al fin y al cabo, el Antiguo Testamento hizo varias promesas. Cuando David conquistó los poderes de los gentiles y logró un reino unificado, que David es modelo de Cristo, ¿no? Que vendrá como rey de reyes. Pero los israelitas esperaban ansiosamente que el Mesías viniese como un rey. En el 586 antes de Cristo, por el pecado de los israelitas que violaron la ley y adoraron a los ídolos, finalmente Dios arruinó el reino de Judá por Babilonia. Se quemó todo el templo de Salomón y todos los israelitas fueron arrastrados por Babilonia para vivir una vida de cautiverio durante 70 años, pero regresaron después de 70 años como prometió el Señor. Babilonia, Persia, Grecia, Roma han sido pisoteados por las potencias de las grandes potencias durante más de 600 años, por lo que su deseo en sí era la independencia. Entonces, ellos esperaban que cuando viniese Mesías prometido de Dios, iba a conquistar Roma, iba a separar a Israel, iba a formar un reino, ¿no? Pero algo que no sabían en ese propósito es que el propósito de Dios no era la independencia de Israel, la construcción del reino de Cristo en la tierra, sino que todos los seres humanos que han nacido desde Adán, que se apartaron de Dios y cayeron en el pecado, bajo el poder del pecado y Satanás, el poder de la muerte, que estaban yendo dirigidos hacia el eterno infierno, y el propósito en el que la salvación de Dios de las personas es para dar de nuevo la vida de Dios nuevamente y para preparar el pueblo para ir al cielo y llevarlos al cielo eterno. Es para darte el cielo eterno, no para crear un reino aquí en esta tierra. Ese no era el objetivo. Y para hacer eso, Cristo debió morir en la cruz para expiar todos los pecados del mundo. Se llevó a cabo la obra de salvación, el Evangelio se ha predicado en todo el mundo y todas las personas que irán al cielo, luego irán al fin de los tiempos para restaurar la nación de Israel, y luego Cristo verdaderamente conquistará el mundo y Cristo gobernará hasta los confines de la tierra. En Apocalipsis 20, ¿no? Un reino gobernado por Cristo durante 1000 años, ¿no? Ese es el plan de Dios, realmente.
y los israelitas se dispersaron por todo el mundo a rechazar a Cristo, pero hasta ahora no saben que Jesús, el Mesías que Dios prometió, fue crucificado y asesinado por sus antepasados. Aún están así. Yo, como hablamos la última vez, fue la gracia especial de Dios de que fueron dispersados por todo el mundo. Ellos dicen así, ¿no? Que fue gracia especial, ¿no? 6 millones de judíos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuántas dificultades y matanzas a donde iban los judíos sufrieron? Fueron despreciados por los humanos. ¿Qué gracia es esa? Pero los judíos pensaban que eso era al revés. ¿Por qué Dios lo dispersó? ¿Para qué? Para que gobernasen el mundo. Ellos dicen así. Entonces fueron dispersados por todo el mundo, sufrieron mucho tipo de problemas, muchos del pueblo judío murieron, pero no es nada comparado con las bendiciones que Dios nos ha dejado en los últimos días, porque Dios nos ha dispersado para gobernar el mundo en el fin, ¿no? Entonces, lo que Jesús no hizo, ellos quieren hacerlo con su propio esfuerzo, ¿no? Así que ahora el mayor problema es que ahora mismo están preparando todo, ¿no? Para crear un gobierno mundial único. Y esto es lo que estoy hablando ahora, ¿no? Los judíos han planeado esto hace mucho tiempo. No dijo en la primera reunión sionista que se celebró en 1897 en Basilea, en Suiza, cuando se creó los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Pero en ese momento ya tenían planes para dominar el mundo entero. Y ahora, y luego ya más de 120 años después, ya está empezando todo, ¿no? Y el plan ese ya casi ha terminado. Ya está todo preparado, está todo listo. ¿Cómo piensan? También está registrado en la Biblia que eso iba a ser así. Y ahora esto es un gran problema. Este diablo es persistente, ¿no? Por supuesto, el diablo trabaja entre los gentiles, pero el diablo trabajó a través de los israelitas elegidos por Dios también, ¿no? Si vemos en San Mateo 23:33, Jesús le dice a los judíos: serpientes, generación de víboras. Y otras personas, unas personas ven esto y dicen: madre mía, qué bien insultaba Jesús, ¿no? De que Jesús decía serpientes, generación de víboras. Si vemos en San Mateo 3, Juan el Bautista vio que los fariseos y los escribas se acercaban a él, entonces él también dijo: generación de víboras. Llenad las ovejas de vuestros antepasados. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vais a recibir la ira de Dios. Y Jesús dijo lo mismo. Pero eso no es ningún insulto. Jesús le dijo y le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando estaba poseído por demonio, ¿no? No significa de dónde has nacido, sino que se lo estás diciendo a ese demonio que está dentro de esa persona. Y respondió diciendo, ¿no? Legión me llamo, porque somos muchos. Yo una vez traté a una persona que estaba poseída por el diablo, ¿no? Por el demonio. Era una madre, ¿no? Era una madre de una hermana. Y esta hermana fue no sé qué, por una persona extraña y que recibió el Espíritu Santo, pero realmente no recibió el Espíritu Santo, sino el diablo, ¿no? La hija sí que fue arreglada, pero su madre no. Y entonces esta madre se escapó. Entonces yo fui detrás de ella y le dije a la madre: mírame.
Esa persona era mayor que yo, ¿no? Al fin y al cabo, era una madre. Yo le dije, mírame. Y no podía mirarme bien. Digo, ¿vas a salir o no? Y me respondió, sí, voy a salir. Estaba peleando con el diablo. ¿Y qué dices cuando estás en el callejón y de repente un perro te muerde por detrás y dices, ¡ay, maldito perro! ¿Eso es un insulto? Estás diciendo maldito perro, ¿no? No maldito una persona, ¿no? Víboras, generación de serpientes, generación de víboras, ¿no? Serpientes, generación de víboras. Esto se está diciendo al diablo que está dentro de los religiosos judíos, ¿no? Si vemos en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dentro de ellos había un demonio. Y ellos hacían conforme el diablo les decía, ¿no? Y este diablo, este demonio, trabajando a través de la nación de Israel en los últimos días, va a trabajar así, en los últimos días. Y Dios también lo hace a través de la nación de Israel y el diablo también. Dios obra a través de las personas y el diablo también obra a través de las personas. Después de que el último evangelio fuese predicado por todas las naciones del mundo, la nación de Israel fue restaurada. Y luego de la segunda venida de Jesús en la tierra y que el Señor se arrebatase a todas las personas salvas, luego la tribulación de 7 años, y en ese momento habrá una historia de 3 años y el pueblo de 3 años y medio, en el que habrá una historia en la que 144.000 judíos recibirán la salvación. También se construirá el templo de Jerusalén. Y luego aparece el anticristo, ¿no? Si vemos en 2 Tesalonicenses 2, cuando ya esté preparado todo este templo, va a decir, yo soy Cristo, yo soy Dios. Ese anticristo va a decir así, se sentará, ¿no? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En ese momento, 144.000 israelitas reciben la salvación y el resto de los israelitas nunca se arrepienten hasta el final. Entonces esas personas van a servir al anticristo, considerarlo como Dios, diciendo de que este es el Mesías que estábamos esperando y lo adorarán. Y durante 3 años y medio va a reinar, va a gobernar el mundo con fuerza, ¿no? ¿Por qué? Aparecerá el poder del diablo, que nunca hemos visto, ¿no? Con nuestros propios ojos. Aparece en Apocalipsis 13:2, ¿no? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, al fin y al cabo es que algo asombroso, ¿no? Y el escenario donde aparecerá el anticristo se está preparando. ¿Qué piensan? Esta palabra dudaba mucho de cómo poder explicárselos, porque es algo muy impactante y muchas personas van a asustarse, pero también yo pensaba que esto es necesario saberlo. Es tan abstracto que solo pensamos lejanamente, pero está en nuestros ojos al fin y al cabo, está delante de nuestros ojos las cosas que están pasando. Por eso vamos a echar un vistazo de nuevo en Salmos capítulo 2, en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan? Porque dentro de ellas está el diablo y están en contra de Dios. Como Dios recibió el sacrificio de Abel y no el de Caín, el rostro de Caín se cambió, ¿no? Completamente. Y finalmente mató a Abel, ¿no? La amotinación de gentes, ¿no? Que quieren desafiar a Dios. Y los pueblos piensan cosas vanas.
¿Qué significa esto? Es decir, están construyendo la última torre de Babel, las personas del mundo. Estos humanos que están desafiando a Dios, cuando Dios con un soplo puede destruir todo, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, ¿no? Es decir, en el último se van a convertir los humanos en uno y vamos a construir este mundo en uno. Si seguimos así, la economía va a quebrar, la política se va a caer y va a suceder una guerra nuclear. Así que no vamos a hacer esto así, sino que si unimos el mundo, si nos hacemos solo un país, entonces no hay peligro de guerra nuclear y todos esos gastos militares lo vamos a utilizar para que la economía se desarrolle y vamos a vivir un mundo aún mejor. Y las personas van a seguir a esto. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová. Es decir, realmente el diablo está obrando a través de estas personas, ¿no? Es decir, están preparando y príncipes consultando unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, es decir, que están en contra de su ungido, están en contra de Jehová y contra su ungido, están en contra de todo lo que Dios ha preparado, ¿no? El evangelio, están en contra del evangelio, es decir, quieren gobernar el mundo. Y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ungido es Cristo, ¿no? Este Salmos fue escrito a través de David hace 2000 años hace 1000 años antes de que viniese Cristo, ¿no? Y luego ya cuando el evangelio fuese predicado en todo el mundo, van a estar en contra del evangelio, van a perseguir a la iglesia y al final, antes de que el Señor venga a este mundo, ellos quieren construir una nación gobernada por Satanás, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ¿dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está el gobierno de Dios? Miren cómo estamos convirtiendo este mundo. Es decir, quieren romper todo el plan que ha preparado Dios, al fin y al cabo. ¿No es así? Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor burlará de ellos, ¿no? El Señor lo ve y se ríe. Pero se ríe porque es divertido. Es decir, se ríe porque se está burlando, diciendo humanos, ¿no? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Y qué ocurrirá después? Antes de hablar lo que va a ocurrir después, hay cosas que quiero hablar un poco antes de esto, sobre los eventos que están sucediendo en la tierra hoy en día, ¿no? Si vemos en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros, los cristianos, pertenecemos a Dios y todo el mundo, las personas del mundo y el mundo entero, ¿no? Está bajo el maligno. Es decir, se convierten en uno y van a estar dentro del diablo. ¿Y qué están haciendo? La semana pasada estuve hablando sobre los protocolos de los sabios de Sion. Os hablé de todas las cosas que están preparando los judíos, ¿no? Que están planeando gradualmente para dominar el mundo. Y hablando así más resumidamente y más los puntos más importantes, ¿ustedes han escuchado la reunión Bilderberg? En 1954, un príncipe holandés tomó la iniciativa y luego Rothschild en Inglaterra lo apoyó y lo patrocinó, ¿no? Y entonces en los Países Bajos, un hotel llamado Bilderberg, se reunieron los judíos y tuvieron una reunión. Y después de eso, tenían una reunión anual una vez al año.
Aquí, allí, aquí, allá. Y dentro de allí, de esa reunión, Europa, Estados Unidos, agencias de información política, económica, mediática, es decir, élites de Europa, ¿no? Unos 120 y 150 élites de Europa estaban reunidos ahí y estaban haciendo una reunión en secreto, ¿no? Entonces, y cuando se le pregunta, ¿no? ¿Qué hacen ustedes reunidos? Y dice, somos grupos sociales, así sin más, pero no. Se reúnen y cuando se reúnen y el contenido de la reunión es realmente altamente secreto, no se anuncia, es un secreto absoluto. Y estos tienen como objetivo establecer un gobierno mundial como una élite global, ¿no? Eres su propósito. Esas personas son miembros clave, ¿no? Para establecer un solo gobierno mundial. Están siguiendo así, continuamente. Y yo creo que ya el plan, yo creo que ya está todo hecho. Todo su plan ya está todo hecho, ¿no? Y después de esto, la semana pasada hablé, ¿no? Sobre los Freemason, ¿no? Luego los Illuminati. Estos dos grupos antes eran fuerzas judías separadas, inicialmente separadas, pero ahora tienen el mismo propósito de establecer un gobierno mundial como uno solo, ¿no? Y esta sociedad secreta subterránea es la sociedad más aterradora, ¿no? Como hablé la última vez, estas personas comenzaron como albañiles, ¿no? Porque las habilidades más brillantes de los judíos era la construcción a partir de la piedra, ¿no? Pero en secreto se reunían y planearon dominar el mundo, creando una organización clandestina. Y estos de Freemason, los miembros hay alrededor, no se sabe exactamente, pero viendo lo que se ha descrito, unos 5 millones en el mundo, se dice. Políticos. Muchas personas de varios sectores, ¿no? Sectores políticos, económicos, mediáticos, militares, religiosos y financieros. Tienen todas esas personas, ¿no? Tienen un gran plan. ¿Y cuál es el plan? El plan de gobernar el mundo. Vamos a marcar Salmos y vamos a buscar un momento Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Capítulo 2 versículo 9. Dos 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, que dicen que los judíos, ¿no? Ellos dicen que somos pueblo elegido de Dios y lo dicen tan orgullosamente, ¿no? Pero sin embargo, son judíos falsos. Los judíos son judíos, pero no son los judíos que fueron elegidos por Dios, ¿no? Sino la sinagoga de Satanás, ¿no? Vamos a buscar también el capítulo 3, versículo 9.
capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí aparece la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, es decir, sino que mienten. Porque Satanás es mentiroso, ¿no? Es decir, la sinagoga de Satanás. ¿Qué va a hacer Satanás a través de las personas? Están estableciendo los planes, ¿no? Pero estos Freemason, las personas que se reúnen, y una vez que se reúnen, ayudan a ganar estatus social. Las personas que son empresarios, ellos lo ayudan a tener éxito en la empresa. Algunas personas sienten curiosidad por unirse porque quieren ser una gran empresa, una gran organización, ¿no? Por supuesto, nadie se une, ¿no? Así sin más. Gente muy especial que llamamos élite, es decir, gente especial. Y les están ayudando, así implícitamente, ¿no? Como sabemos, muchos políticos en el mundo están unidos ahí, periodistas, personas en la economía, soldados, estrellas de cine o lo que sea, personas religiosas. Pero en el momento en el que traicionas esto, ese Freemason vas a ser severamente castigado. Y eso está escrito en el protocolo de Sion. Y esto, como es tan terrible, no puedo hablarlo así continuamente, ¿no? Si traicionas, vas a pagar un precio muy alto. Por lo que hacen que nunca traicionen, ¿no? Y en secreto, instruyéndolos a todos, planeando y procediendo. Y todas las personas en el liderazgo son judíos. Y la organización parece mantenerse en secreto para conocerse, pero excepto aquellos que están en liderazgo judío, ¿no? En los Estados Unidos, ya saben, John Davison Rockefeller, Kissinger, George Soros, y luego Bill Gates, Bernanke, Ben Shalom. Estos son, por supuesto, personajes principales de la masonería. Son miembros de un número muy pequeño de organizaciones secretas que mueven al mundo con dinero y poder, ¿no? Los mejores y los mejores del mundo, como una fuerza, ¿no? Para establecer un gobierno mundial. ¿Qué les parece? ¿Parece una novela? No, pero esto es real. Y recientemente Bill Gates es una persona activa, ¿no? Ustedes lo saben. Él ha dejado lo que estaba haciendo y va a hacer otra cosa. ¿Y qué va a hacer? Las palabras que dice esa persona está continuamente saliendo. Que después de este coronavirus, este mundo llegará a una era inimaginable de control y se establecerá un nuevo orden mundial. Y él lo dice así. Yo la semana pasada hablé. Hay dos ideas judías, ¿no? Pensamientos, ¿no? ¿Han olvidado? Hay un gran rencor porque fueron asesinados prácticamente, miserablemente, durante 2000 años. Es decir, la venganza gentil, ¿no? Ese es uno de los pensamientos. ¿Y cómo va a vengar? Va a gobernar el mundo. Es decir, va a unificar el mundo y establecer un gobierno mundial gobernado por los judíos.
Y son muy implacables independientemente de los medios para establecer un gobierno mundial, ¿no? Yo he traído otra vez este libro de los protocolos de los sabios de Sion. Yo este libro lo compré hace 40 años, ¿eh? Ahora ya está muy viejo este libro, pero la última vez hablé sobre un par de cosas de aquí. En el protocolo 11, los no judíos son como un rebaño y nosotros somos lobos. ¿Qué pasará si hubiese lobos en medio de un rebaño? Los gentiles de este mundo es un rebaño de ovejas y ellos son lobos dentro de ese rebaño. Esto está escrito en el protocolo 11. Las ovejas cerrarán sus ojos. Cuando el lobo caza una oveja, la oveja está quieta, ¿no? Se queda quieta. Las personas no judías también se rendirán. Así como los no judíos o gentiles van a estar así, calladas con los ojos cerrados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que estas palabras están escritas en la Biblia. Vamos a buscar un momento en Miqueas, capítulo 5, Antiguo Testamento, Miqueas. Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Miqueas capítulo 5, versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Esta palabra fue escrita desde ahora hace 2600 años, ¿no? ¿Qué está escrito, no? Aquí, el remanente de Jacob. Jacob es Israel, ¿no? Remanente de Jacob, ¿no? Remanente, es decir, los que en medio de muchos pueblos, como el pueblo de Israel se esparció por todo el mundo, hoy en día el pueblo de los judíos están repartidos, ¿no? Es decir, aún 2/3 de los judíos están dispersos del mundo. Y aquí dice que en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Es decir, no son leones viejos, sino como cachorros del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y aullare y arrebatare, no hay quien se escape. Los leones, ustedes han visto cuando atacan a un animal, los leones han visto. Es decir, nadie. Tu mano se alzará. Es decir, no hay quien escape y tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Yo esto lo he pensado muy profundamente. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Los judíos que rechazaron a Cristo estaban apegados a los gentiles, ¿no? ¿Son los gentiles que mataron a los judíos cristianos? No, eran gentiles que mataron a muchos judíos al azar. Los gentiles que no se arrepienten hasta el final, mientras que se predique el evangelio, ellos juzgan más cruelmente que los judíos, ¿saben? Lean esta palabra, es igual.
Ellos son lobos, son leones y los gentiles son pues, un rebaño de ovejas, es decir, que vaya a comérselo. ¿Van a estar así quietos, así sin más? No, van a devorar. Los judíos estamos tomando este desvío problemático porque son discretos en el mundo y no pueden lograr el propósito de dominar el mundo con el llamado método del agujero recto, ¿no? ¿Mm? Es decir, ellos tienen ahí, están escondidos bajo la tierra, ¿no? Es por eso que hicimos la masonería judía, que está escondido bajo la tierra. Y los no judíos ni siquiera conocen su propósito o existencia, ¿no? Hicimos la masonería judía que escondimos aquí en la tierra, ¿no? Dios nos honró como el pueblo elegido y nos distribuyó por todo el mundo. La discreción del pueblo judío en la superficie no parece ser una dificultad, pero es la voluntad del Dios profundo y una bandera para la dominación mundial. De esta manera se construye la base y lo siguiente es construir solo el edificio sobre ella. Dios los bendijo y los dispersó por todo el mundo y ellos sufrieron, pero aunque sufrieron, esto tiene una gran voluntad profunda de Dios para dominar el mundo. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Esto así lo puede hacer cualquier persona así sin más? Esto, si tienen tiempo, deberían de leerlo. Me gustaría que lo leyesen. Ahora este libro se puede conseguir. Ante los protocolos de Sion, cuando salieron a la luz, los judíos iban a atacar a toda persona que tenía este libro y cualquier librería que los vendía o lo que sea, los quemaba o los compraba todos los libros de una vez y los quemaban, ¿no? Para deshacerse de estos libros, pero al fin y al cabo no se ha podido deshacer de esto. Como esto es algo tan asombroso, incluso la gente leyendo esto dirá, ¿seguro? No creo. Y también, para no decirle la verdad, agregamos ocio en masa a esto. Entretenimiento, deportes, pantalla, y serán tratados en gran medida en nuestros periódicos y aparecerán cuestionarios. Tal entretenimiento desviará por completo los intereses de las personas que deben estar en lucha política con nosotros. De esta manera, los humanos se volverán gradualmente independientes y perderán la capacidad de especular por sí mismos y todos pensarán solo como nosotros pensamos. ¿Qué significa esto? Es que quiere quitar el pensamiento a los gentiles, es decir, lo quieres convertir a todos idiotas, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, tontos los quieres convertir. Hay una política 3S en los judíos, ¿no? Sport. Screen, que es pantalla, ¿no? Y sex, que es sexo. Lo primero, la pantalla, ¿no? Screen. Antes de que saliera la televisión, esto se escribió previamente, antes de que saliese la televisión. Solo mostrando sus cuadros,
Hicieron que las personas ni siquiera pensasen en sí, ¿no? ¿Qué es eso? Hoy en día la gran industria cinematográfica, ¿no? En el cual el 85% han sido construidos por los judíos. Los judíos hacen esto, pero a sus hijos les dice que no los vean. Ni a sus hijos le dice, no miren la televisión, es una caja de idiotas, dice. Es decir, no piensan, porque cuando tú estás viendo una pantalla estás así y no piensas, y es decir, destruyes esa creatividad que hay en tu mente. Hoy en día las personas no piensan. Adultos pequeños, ordenador, teléfono. Ahora, en una empresa, cuando se desarrolla algo, las personas se preocupan, es como no, las personas no utilizan sus cabezas, ¿no? Hay empresas que quitan todos los teléfonos de sus trabajadores y los esconden y los ocultan durante el horario de oficina, ¿no? Entonces, cuando hicieron eso, hay empresas que ya empiezan a ser más efectivas, ¿no? Es decir, si los judíos ponen como sus gafas, ¿no? Hacen que al fin y al cabo hacen lo que piensan, ¿no? La pantalla, screen, luego deportes. La industria del deporte está volviendo loca a la gente, ¿no? Una persona misma no hace ejercicio, ¿no? Pero está loca por el fútbol. Dice ¡gol! ¡Guau! Y se muere. Hay personas que han sufrido un ataque al corazón por gritar tan fuerte el gol, ¿no? Y luego el sexo, ¿no? La industria del sexo está continuamente creciendo y hace que la cabeza de las personas, de los humanos, se pudra completamente. Pero los judíos no lo ven. Y esto está escrito, ¿no? Luego, siguiente. El que he leído era el 13. Ahora, el 14 protocolo. Cuando nuestra dominación mundial esté completa, no permitiremos ninguna otra religión que no sea nuestro monoteísmo. Cuando se establece la dominación mundial, un dios de nuestro monoteísmo es Dios, ¿no? Pero dice que crea en Dios, pero esto es mentira, ¿eh? Pero ellos en realidad creen. Dicen que no van a permitir ninguna otra religión. Debido a que hemos hecho un contrato con este único Dios, nos convertimos en el pueblo elegido y por este Dios nuestro destino está conectado con el destino del mundo. Por lo tanto, debemos destruir todas las demás religiones. Está escrito estas cosas. El cristianismo es el más odiado por estas personas, ¿no? Después de leer todos los detalles, y luego en el protocolo 15, nuestra era comienza cuando simultáneamente iniciemos revoluciones alrededor del mundo y los poderes del gobierno actual se vuelvan decisivos. Pero todavía falta tiempo y probablemente esto tomará casi un siglo. Hace más de 120 años que se escribió esto y ha pasado ya más de un siglo. No puedo leer todo esto. El siguiente. Hay una cosa que dicen. Todas las asociaciones conducen a la sede subterránea del sabio que solo nosotros conocemos. Cada asociación, ¿no? Es decir, los Freemason, ¿no? Solo un representante de cada asociación preservará la comunicación secreta con la sede subterránea, con los sabios judíos y recibirá consignas y planes.
Entonces, al fin y al cabo hay una premisa, hay muy pocos líderes, pero están gobernando. Y luego aquí hay otras cosas, otro dicho. Cuando ocurra la rebelión en el mundo, es porque la necesitábamos para destruir la organización fuerte de un Estado no judío. Entonces, la rebelión destruye las fuerzas de los gentiles. Si hubo una conspiración detrás de esto, nuestro mensajero fiel debe estar en el cuadro. Solo los judíos lideran a los masones. Porque somos los únicos que sabemos en qué dirección nos dirigimos y cuál es el objetivo final. Los no judíos no saben nada. Se mueven simplemente satisfaciendo temporalmente esa pequeña admiración sin pensar en lo que les va a suceder más tarde. Hay personas, ¿no?, que saltan a la formación por curiosidad primero y a una historia como esta, pero están usando a los gentiles a fondo, como quieren ellos. Y luego, ni siquiera hemos visto los sacrificios de los no judíos, que no son más que nuestro ganado, que son inútiles para cualquier compañero. También hicieron muchos sacrificios de su propia gente, se refiere a los propios judíos, ¿no? Hicieron muchos sacrificios. En cambio, han construido las bases que no podrían haber imaginado en sus sueños. El sacrificio de nuestra gente es pequeño y nuestra gente puede escapar de la destrucción. Es decir, hubo sacrificios, pero el sacrificio es pequeño, sino que va a haber una más grande destrucción. La muerte es el fin inevitable de todos los seres humanos. Por lo tanto, en lugar de esperar a que llegue la muerte, que estamos tratando de crear un nuevo sistema mundial, es mejor instar a la muerte a aquellos que interfieren con nuestro negocio. ¿De qué está hablando? La muerte llega a todos, ¿no? Y debemos apresurar la muerte de los gentiles antes de que lleguemos a nosotros, que estamos tratando de crear un nuevo sistema en el mundo. Es decir, significan que tienen que hacer esto rápidamente, sin importar el sacrificio de los gentiles. Cuando el rey de Israel pone la corona de Europa en su cabeza sagrada, se convierte en la cabeza del mundo. El rey de Israel está saliendo de Europa, dice que es el anticristo, el soberano mundial. Cuando Europa pone la corona que sostiene sobre su cabeza sagrada, se convierte en la cabeza del mundo. Si vemos en el libro de Apocalipsis, el poder del anticristo. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es el poder que proviene de Europa. Por lo tanto, debemos de observar más cerca las fuerzas de la Unión Europea, donde es una escena donde 6 millones de judíos fueron asesinados.
¿no? Los judíos están tratando de establecer una fuerza que dominará el mundo en la masacre. Ya casi todo ya está hecho, con sus poderosas fuerzas económicas, ¿no? Los judíos que he visto aquí en este libro, los judíos que sostienen la economía de los Estados Unidos en la fundación de Rockefeller en los Estados Unidos, también son más europeos, ¿no? Yo esto no puedo creerlo cuando miro libros como este, porque son cosas tremendas, ¿no? Nuestro rey estará en contacto constante con la gente y hablará frente a él, pero se extenderá a todo el mundo a la misma velocidad que la luz. Entonces, es decir, el rey que aparece en Europa está constantemente en contacto con las personas de este mundo y se extiende por todo el mundo a la misma velocidad que la luz. Dice así, ¿no? Tengo que terminar en breves, pero yo aquí hay muchas cosas, he ido marcando las cosas que quiero leeros. Y luego siguiente, en el protocolo 20, para destruir el pueblo no judío, crearemos un estancamiento y pánico en la economía. Ponemos una gran cantidad de dinero forzando la recuperación de la moneda tanto como sea posible. Finalmente, el gobierno no judío se estaba quedando sin fondos y nos obligará a asumir los bonos del gobierno. Y la carga de los pagos de intereses grandes y el gobierno mismo estará subordinado a nuestro capital al crear una fuerte presión sobre las finanzas nacionales. Es decir, se van a apoderar de todos los bonos de economía del gobierno extranjero y los retienen, ¿no? Además, es necesario coincidir con la emisión de la nueva moneda para mantener el ritmo de crecimiento de la población. Es decir, ahora van a quitar todo el dinero, ¿no? El físico, ¿no? Sino que van a poner un boleto electrónico, es decir, es el chip, ¿no? En la mano derecha, ¿no? En la frente, ¿no? Para comprar y vender, para compra y venta. Los judíos lo están haciendo, ya está todo preparado. Y luego, en el protocolo 23, tan pronto que se siente el rey de Israel en el trono, todos los poderes que han estado luchando hasta ahora desaparecerán como el rocío de la mañana. Además, el camino será llovido limpiamente para que no haya nada bloqueando el camino del rey de Israel. E incluso un pequeño pedazo de piedra no se quedará atrás. Y en ese momento se lo proclamaremos a toda la gente. Rezad a Dios, alabad al Señor, arrodillaros frente al Rey. Este Rey puso la estrella del mapa que Dios mismo reveló en su cabeza. Si no es por este Rey, nadie os va a salvar del mal y del pecado. Hasta aquí es el protocolo 23. No voy a seguir, pero estos son planes judíos aterradores. El plan de Dios está separado, ¿no? Esto solo es un momento, ¿no? Si vemos en Hechos 1:6,
Después de que Jesús resucitase, los discípulos le preguntaron, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En ese momento, es decir, como ya has resucitado, vas a independizar a Israel. Entonces Jesús le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Israel iba a ser restaurado. Israel no solo iba a ser completamente restaurado e independizado, sino que el reino de Cristo estará establecido en la tierra que gobernará el mundo, ¿no? Como está escrito en Apocalipsis 20. Pero el tiempo y la fecha límite que el Padre puso, es decir, primero es que tiene que predicarse el Evangelio en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero como la palabra de Dios, Israel se restaura después de que se predicase el Evangelio. Sin embargo, como dijo el Señor, la nación de Israel se dispersó por todo el mundo y fue asesinados durante 1900 años. El 14 de mayo de 1948, de repente Israel se independizó y 72 años después de que Israel se independizó, estamos ahora, ¿no? En la hora, es la era judía. Sin embargo, 3 años y medio antes del regreso de Jesús, aparece el anticristo. Después de la segunda venida de Jesús viene la tribulación de 7 años y aparece en estos 7 años, en medio de la tribulación de 7 años, aparece el anticristo, ¿no? Y en los últimos 3 años y medio se construye el tercer templo de Jerusalén y Anticristo se sienta ahí y gobierna el mundo durante 3 años y medio. Y al cabo de 7 años, Dios finalmente juzga este mundo. Si vemos en San Lucas 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando apareció el diablo y le mostró, ¿no?, el mundo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién se la dio? Adán se lo dio al diablo, ¿no? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿no? Y este diablo continúa obrando. Es decir, ellos dominan el mundo entero. Es decir, si te postras ante el diablo, te dará esto. Y el anticristo aparece como el frente del demonio, ¿no? Entonces se sienta en el templo de Dios y se muestra a sí mismo como Dios, ¿no? Vamos a buscar un momento Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí aparece un animal, pero se parece a los tres, ¿no? Habla de el anticristo, no una bestia que se arrastra, ¿no? Semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es el diablo, ¿no? Es decir, ¿cuánto poder va a tener este diablo? Es decir, es el anticristo. Y en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Debido a que Jesús murió en la cruz y resucitó, el Evangelio fue predicado por todo el mundo. Y este anticristo, no sé qué va a pasar, pero va a ser asesinado, pero esa herida mortal va a ser sanada y toda la tierra va a estar maravillada y va a ir en pos de la bestia. En el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo. Este dragón da la potestad al diablo, ¿no?
Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿No? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿No? Este anticristo, las grandes palabras que dice, está escrito también en el capítulo 7 de Daniel, dice muchas palabras grandes. Es decir, él dice, yo soy Dios, yo soy el Cristo. Grandes palabras, ¿no? Yo voy a gobernar el mundo entero. Os daré la paz mundial. Haré el cielo en la tierra. Así, cosas tan fuertes, ¿no? Yo soy Dios, yo soy el Cristo. Estos son. Y durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, ¿no? Jesús también obró durante 3 años y medio, ¿no? Después de quedarse por 30 años, ¿no? Y ahora el anticristo está en algún lugar, en la tierra. Lo han escondido los judíos, ¿no? Y durante 42 meses, 3 años y medio, ¿no? Va a gobernar este mundo. En el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto, los santos, los 144.000 israelitas que van a ser asesinados por anticristo, no van a ser martirizados por el anticristo y Dios lo permite, ¿no? Y este es... Y luego, aquí también se le dio potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y naciones, el gobierno junto, todo, ¿no? De Satanás. Por eso Jesús dijo en San Juan 12:31, ahora este es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, es la era de Satanás, el gobierno de Satanás. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en el 8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, los que no estaban inscritos en el libro de la vida, es decir, las personas no salvas, van a adorar a Satanás. Y ¿qué sucede cuando adoras a esto? Es que vas al infierno directamente, ¿no? Un versículo más, el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, hace hablar a los ídolos. Es decir, esto va a hacer enloquecer al mundo. Y cualquiera que no adore a esta bestia, cualquiera que no adore al anticristo lo matará. Es algo que es aterrador, ¿no? Y esto va a suceder. Esas cosas terribles. Pero el problema es que esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos. No mucho tiempo después, sino que esta palabra, conformes, ¿cuándo se va a cumplir? Ahora, en nuestros tiempos. Pero primero Jesús tiene que aparecer en el aire para ir a por nosotros, para venir a por nosotros. Es decir, que la venida del Señor, el día en el que nos vamos a encontrar con el Señor, está muy cerca. En el versículo 16, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recibe, ¿no? Un chip, una marca en la mano derecha o en la frente. Y si no tiene esto, no puede comprar ni vender. Y los que no adoran a la bestia van a ser decapitados y asesinados. Qué tiempo tan horribles van a ser, ¿no? Hoy en día, ahora mucho el efectivo no se necesita, ¿no? Se está pagando todo con las tarjetas, pero las tarjetas ya se va a desaparecer también. Yo hace unos pocos días lo vi en el periódico. Ahora cuando en el avión, no creo
que se necesite un pasaporte. ¿Mm? En la oficina de inmigración, ¿no? ¿Mm? Tú pones tu dedo, ¿no? Pero ahora ya con solo presionar el dedo, como puede estar contaminado por corona, entonces ahora... Es decir, realmente el mundo está cambiando muy rápido las cosas, ¿no? Tú pones tu dedo y aparecen tus datos, todos completamente, ¿no? De repente, cuando esto antes no existía. Y hermanos, todas estas cosas fueron escritas desde ahora hasta hace 1900 años. Todo esto está sucediendo en nuestros días. El escenario del anticristo se está estableciendo. Tengo muchas palabras que seguir hablándole, pero esto le hablaré después, en la siguiente palabra. Así que ni siquiera pueden almorzar ahora no podemos darle la comida, así que tendrán que irse a casa rápido para comer, ¿no? Pero también, poco a poco hay que ir estableciendo ya el restaurante aquí en la iglesia, ¿no? Por lo que ahora tenemos que, aunque sea aguantar un poquito y estar con cuidado. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú nos salvaste en estos últimos tiempos y el resto de nuestras vidas nos has permitido estar dentro de tu palabra, Señor, y para poder vivir bajo tu voluntad, Señor, te lo agradecemos. Señor, todas las cosas que están sucediendo en estos últimos días, todas estas señales lo estamos viendo con nuestros propios ojos y las cosas que están ocurriendo y con estas cosas nos estás enseñando de que nos preparemos para dentro de poco que nos vamos a encontrar contigo y cómo tenemos que obrar, Señor. Te pedimos de que nos guíes para que podamos obrar más correctamente. Señor, te pedimos de que nos sostengas a través de tu palabra y que ninguno caiga de tu gracia. Dentro de poco, Señor, para que podamos encontrarnos contigo, para que estemos preparados nosotros, las cosas que tenemos que hacer, el Evangelio, que tenemos que predicar, el seminario, y ahora que estamos preparando para el retiro de verano, Señor, te pedimos de que estés con nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.